Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los temas que más quitan el sueño en la España de hoy, la vivienda. Y en concreto, vamos a intentar entender por qué para millones de personas se ha convertido en una auténtica misión imposible eso de ahorrar, atrapadas en lo que ya se conoce como la trampa del alquiler. Vamos directos al grano con una pregunta que a primera vista podría parecer que no tiene mucho sentido. ¿Cómo es posible que alguien con un sueldo de 2.000 euros al mes, que no está nada mal, tenga problemas serísimos para guardar algo de dinero a final de mes? Bueno, pues la respuesta es bastante sorprendente y la verdad destapa una grieta muy profunda en nuestra economía. Y aquí está la paradoja, puesta en datos, negro sobre blanco. Según un análisis de la encuesta de Oxfam Intermón, una persona que vive de alquiler ganando 2.000 euros tiene de hecho menos probabilidades de ahorrar que un propietario que ya ha pagado su casa y que cobra el salario mínimo. Sí, como suena, ganar casi el doble no te garantiza una mejor salud financiera. Resulta que el factor clave no es solo cuánto ganas, sino dónde vives. Vamos a desglosar esta especie de ecuación imposible del ahorro. ¿Cómo hemos podido llegar a este punto? A ver, lo que es realmente revelador de esta tabla es que nos muestra el patrón completo. Fíjense bien, en cada tramo de ingresos, desde el salario mínimo hasta los 2.500 euros, la columna del alquiler siempre tiene el porcentaje más bajo. O sea que ser inquilino reduce de forma sistemática tu capacidad de ahorro, ganes lo que ganes. La diferencia entre alquilar y tener una propiedad ya pagada es abismal. Más de 20 puntos en todos los casos. Así que la conclusión es bastante clara, ¿no? Si vives de alquiler o en propiedad, es más determinante para tu bolsillo que tu propio sueldo. Es como si la vivienda se hubiera convertido en una especie de agujero negro que se traga los ingresos, sobre todo los de los inquilinos, y les impide por completo acumular un colchón financiero. Vale, pues veamos cómo funciona exactamente este mecanismo. ¿Qué es eso de la trampa del alquiler y qué significa de verdad estar en sobreesfuerzo? Aquí tenemos la definición clave. La trampa del alquiler es básicamente un círculo vicioso. Los alquileres son tan altos, a menudo incluso más que una hipoteca, que no dejan ni un resquicio para ahorrar esa entrada que necesitas para comprar. Y claro, esto te obliga a seguir alquilando, y así el ciclo no se rompe nunca. Es como correr en una cinta, que la meta cada vez se aleja más. Y este ciclo, además, se alimenta de un concepto que oímos mucho, el sobreesfuerzo. El Banco de España dice que no deberíamos gastar más del 30% de lo que ganamos en vivienda. Si superas ese límite, significa que después de pagar el techo, te queda poquísimo para todo lo demás: comida, transporte, facturas o cualquier imprevisto. Es literalmente vivir al día. ¿Y cuánta gente está así? Pues el 85%. 8 de cada 10 personas que viven de alquiler en España están en situación de sobreesfuerzo. Es que esto no es un problema de una minoría, no, es una realidad masiva que afecta a la inmensa mayoría de la gente que alquila. Y esta tabla lo ilustra de una forma brutal. Solo el 15% de los inquilinos está por debajo del umbral recomendado, frente al 38% de los que tienen hipoteca, pero lo más alarmante está en la última fila. Más de un tercio de los inquilinos, el 36,3%, dedica más de la mitad de su sueldo solo a pagar el alquiler. Es que imaginen por un momento lo que significa vivir con menos de la mitad de lo que ganas. Bien, ahora vamos a ver los datos macro, los grandes números que están detrás de toda esta situación. Porque claro, esta crisis no ha salido de la nada. Por un lado tenemos los precios de venta. Según los datos de Fotocasa, que recoge el Banco de España, los precios de la vivienda en venta han subido casi un 20% en el último año. Una auténtica barbaridad que, lógicamente, empuja hacia arriba todo el mercado, alquiler incluido. Y aquí viene la gran desconexión. Mientras los precios de mercado se disparan, la inflación oficial para los alquileres, la que mide el INE, se queda en un modesto 2,4%. ¿Qué significa esto? Pues la diferencia brutal entre lo que paga la gente con contratos antiguos y los precios desorbitados que se encuentra cualquiera que busque un piso nuevo. Un desajuste que genera una tensión tremenda. Pero claro, más allá de los porcentajes y las tablas, esta crisis tiene un coste humano enorme. Hay que hablar de un fenómeno que no siempre sale en las noticias, los desahucios invisibles. A ver, un desahucio invisible no es el que lleva una orden judicial. Es una mudanza forzada, una renuncia silenciosa. Es cuando el casero te dice que no te renueva el contrato o te propone una subida que es imposible de asumir. Y a la familia no le queda otra que hacer las maletas y buscarse la vida en otro sitio, casi siempre peor o más lejos. Es vivir en una incertidumbre constante. La escala de este fenómeno es abrumadora. El año pasado, 1 de cada 3 personas que vivían de alquiler tuvo que mudarse por temas económicos. 1 de cada 3.
Estamos hablando de más de 3 millones de adultos forzados a cambiar de casa, de barrio y muchas veces de vida. Este testimonio de un inquilino de Barcelona lo resume de una forma que, es que no se puede explicar mejor. No es solo un cambio de casa, es un exilio que va poco a poco. La gente se ve expulsada de sus barrios, de sus redes de amigos, de los colegios de sus hijos, en una espiral que los empuja cada vez más lejos, a la periferia. Y para la gente joven, el golpe es durísimo. 1 de cada 3 menores de 35 años también se tuvo que mudar. Pero lo más devastador es que casi la mitad de ellos no se fuera a otro piso de alquilar. No, tuvo que volver a casa de sus padres. Sus proyectos de vida, sus planes de independizarse, todo se va al traste por la simple imposibilidad de pagar un techo. Todo esto nos lleva inevitablemente a una conclusión bastante preocupante sobre el futuro. La crisis de la vivienda no es solo un problema de ahora, está moldeando el país en el que viviremos mañana. El pesimismo es generalizado. Casi un 60% de las personas que no tienen una casa en propiedad ven poco o nada probable poder comprarse una algún día. Es que la trampa del alquiler se ha convertido también en una trampa mental. La gente ya ni siquiera cree que pueda salir de ella. El sueño de la propiedad, para muchísimos, simplemente ha desaparecido. El quid de la cuestión es que esta crisis está partiendo el país en dos. Por un lado, una España propietaria, que sí puede ahorrar, que puede invertir, que acumula patrimonio. Y por otro, una España inquilina, cuyo sueldo se va en pagarle el alquiler a los primeros, sin ninguna capacidad de ahorro y viviendo en una precariedad continua. Y esta brecha no es solo económica, es profundamente social. Genera frustración, ansiedad, un sentimiento de injusticia. Cuando el acceso a algo tan básico como un hogar depende cada vez más de la suerte que tengas o del patrimonio de tu familia, se tambalean los cimientos de una sociedad que se supone justa y cohesionada. Y nos quedamos con esta reflexión final. Si tener o no una vivienda en propiedad se convierte en la gran línea que divide a la sociedad, la que determina tu capacidad de ahorro, tu estabilidad y tus oportunidades de futuro, ¿qué tipo de país estamos construyendo? La vivienda ha dejado de ser un simple mercado para convertirse en el gran desafío social de nuestra generación.